Buenas tardes, yo soy el doctor Jorge Alonso López Magaña, soy neurocirujano del Hospital Naval de Mazatlán y del Hospital Pediátrico de Sinaloa. Pues en estos dos hospitales pues he tenido la oportunidad de ver a estos pacientitos con el lipomielonmeningocele con mayor frecuencia pues en el Hospital Pediátrico, porque es un hospital de referencia para nuestros niños del noroeste del país. El lipomielonmeningocele es un defecto del cierre del tubo neural caracterizado por un envolvimiento de las estructuras nerviosas por un lipoma lumbosacro. Lo que lo diferencia de los otros defectos del cierre neural es que precisamente el lipoma lumbosacro ancla a la médula espinal hacia el sacro, ocasionando la elongación de la misma y con esto la sintomatología. Y eso lo hace diferente de los demás defectos del cierre del tubo neural, siendo este el que con mayor incidencia ocasiona la médula anclada. Dentro de la clasificación del lipomielonmeningocele, tenemos la más usada es la de Chapman, que lo clasifica en tres grupos. El primer grupo es el lipomielonmeningocele caudal, dorsal, perdón, que es, como el nombre lo indica, pues está en la parte posterior de la médula espinal. El segundo grupo es el lipomielonmeningocele caudal, que es, está en del cono medular hacia las raíces nerviosas de la cauda equina. Y el tercer grupo es el lipomielonmeningocele transicional, que tiene componentes de los dos. Hay un cuarto grupo que no es de la clasificación de Chapman, pero los grupos de neurocirujanos que más han estado estudiando esta patología están identificando un cuarto grupo que es lo han denominado el lipomielonmeningocele caótico. Y le han puesto así porque histopatológicamente no hay una identificación de en dónde empieza el lipoma y en dónde empieza el tejido nervioso, por lo cual es más difícil de abordar en cuanto a su tratamiento. El diagnóstico pues es clínico. Generalmente pues a todos estos pacientitos pues, los vemos y se identifica la lesión en la región lumbosacra. Generalmente es una lesión cerrada que no es de contenido líquido, es de contenido pues, adiposo. Tienen algunas otras características, principalmente el síndrome de la médula anclada, que es principalmente disminución de la fuerza de las extremidades inferiores, generalmente con pie en varo. Se acompaña también de escoliosis y muchos de estos pacientitos también presentan hidrocefalia. Otras características que presentan estos pacientes en cuanto a la clínica es que algunos de ellos tienen estigmas en el lugar de la lesión, como pequeños hoyuelos en el sitio en donde se localiza el lipoma y zonas de hipertricosis. En cuanto a, generalmente por sí mismo el lipoma no es lo que ocasiona la sintomatología, pues muchos de los pacientitos cuando nacen y ya tienen este defecto, pues están asintomáticos. Generalmente lo que ocasiona la sintomatología es el daño que ocurre al estar anclada a la médula espinal. Aquí en esta imagen pues vemos cómo estaría la médula espinal en un paciente normal y cómo se elonga en un paciente que tiene un lipoma, un lipomielonmeningocele. El daño se hace principalmente por la tracción mecánica y la elongación que la tracción mecánica
ocasiona al sistema nervioso, y el segundo mecanismo de daño es la compresión que el mismo lipomielonmeningocele ocasiona al sistema nervioso. Y la tercera vía como se ocasiona el daño neural es por una displasia que le ocurre al sistema nervioso al estar sufriendo la elongación, la compresión y la isquemia al estar elongado y al estarse moviendo el paciente. En cuanto a, bueno, en esta resonancia magnética pues podemos observar precisamente lo que estábamos viendo anteriormente en el dibujo. Se ve como la médula espinal, que debería haber terminado abajo de L1, se elonga hacia el sacro, y el lipoma lumbosacro lo está comprimiendo, lo está elongando, lo está traccionando, lo está comprimiendo, y está generando con esto la sintomatología del paciente. Dentro de los estudios que podemos hacer para el diagnóstico de estos pacientes, pues la resonancia magnética es el mejor y el que mayor datos nos va a aportar, tanto para poder identificar en dónde empieza y dónde termina el lipoma, dónde empieza y dónde termina el tejido nervioso, qué abordaje es el mejor para nuestro paciente, y poder hacer una planeación pues, que vaya a beneficiar en la mayor medida de lo posible a nuestros niños. Dentro de los estudios de diagnóstico que también podemos utilizar, pues está el ultrasonido, que es muy práctico y es más accesible. Están los rayos X, que nos sirven solamente para identificar la espina bífida, y la tomografía pues para ver los defectos óseos y estudiar la escoliosis que acompaña a la mayoría de estos pacientes. Pero sin lugar a dudas, pues la resonancia magnética es lo que nos va a ayudar a planear el mejor abordaje para el paciente. Una vez que se estudió al paciente y una vez que tenemos identificado el tipo de abordaje que vamos a hacer, pues tenemos que decidir el tratamiento. Ahora, en cuanto al tipo de tratamiento que se le da a estos pacientes, principalmente hay tres líneas de pensamiento. Una de ellas es un pensamiento conservador en el que se trata de evitar la cirugía mientras el paciente esté asintomático, y precisamente el grupo que desarrolló este pensamiento de tratamiento conservador hizo este algoritmo en el que si el paciente está asintomático, ellos recomiendan observación. Si se deteriora, entonces sí, la cirugía para desanclar la médula espinal. Si el paciente está asintomático, si los síntomas están estáticos, también recomiendan observación. Si se deteriora, entonces sí, la cirugía. Si el paciente está asintomático, pero los síntomas son progresivos, entonces sí, recomiendan la cirugía. El pensamiento conservador ha dado unos resultados, pues, no tan buenos. Los pacientes tienen una recurrencia de la sintomatología o empeoran los síntomas más o menos como en un 78%. Solamente un 19% de los pacientes tratados de esta manera logran no volver a presentar sintomatología, o por lo menos que la sintomatología no avance. Dentro de las otras líneas de pensamiento, les comentaba que son tres. La primera es conservadores, la segunda es la cirugía profiláctica, y la tercera es una cirugía más agresiva. En cuanto a la cirugía profiláctica, aunque no tenga síntomas, este grupo recomienda realizar la liberación de la médula espinal, porque si nos esperamos a que el paciente empiece a tener sintomatología, pues esa sintomatología, ya operándolo, si ya tiene la sintomatología, no se va a revertir. Aquí la idea de este grupo de investigadores, pues es que se hace la cirugía antes de que tenga síntomas para que no vaya a sufrir el tejido nervioso y no vaya a tener un daño irreversible. La cirugía que se recomienda siempre tiene principalmente tres objetivos. El primero es desanclar a la médula espinal.
cortar el filum terminale y desanclarlo. El segundo, reducir en la mayor medida de lo posible el tejido adiposo. Y el tercero es, una vez reducido en la mayor medida de lo posible el tejido adiposo, afrontar la pía madre de los extremos de la plácoda neural para volver para darle forma ahora sí al tubo neural que nunca se cerró. En este esquema pues se ejemplifica este tipo de procedimiento. La línea punteada nos indica la resección que se le va a hacer al lipoma. Generalmente es una resección parcial o subtotal. Se trata de retirar todo, pero sin dañar más al tejido nervioso que pues, ya está dañado en estos niños. Y si observan acá, una vez que ya se cerró el tubo neural, todavía se observa algo de lipoma adentro, porque como les comento, es una resección subtotal y el objetivo pues, es resecar la mayor parte del lipoma sin dañar más a las estructuras nerviosas que pues, de por sí ya están dañadas. Esta es una imagen para ejemplificar el dibujo anterior en el que se observa cómo se está abordando y se está resecando la mayor parte del tejido adiposo que está envolviendo y comprimiendo al sistema nervioso, a la médula espinal. Y este es otro dibujo en donde se ejemplifica lo mismo que les estaba comentando anteriormente, nada más que un poco más claro. Se ve cómo ya se cerró el defecto del tubo neural, se aproximó la pía madre, no se retiró completamente el tejido adiposo para no dañar más a la médula espinal. Y este punto es bastante importante y es una de las perlas en cuanto al manejo de estos pacientitos. Se recomienda afrontar los bordes de la pía madre para cerrar el tubo neural precisamente para evitar un reanclaje posteriormente. Está demostrado, un grupo de investigadores de la Universidad de Xi'an en China demostraron que haciendo este pequeño paso al final de la cirugía, ellos tuvieron una significativa reducción en el número de pacientes que recurren en cuanto al anclaje medular. Bueno, y en cuanto al pronóstico de nuestros pacientitos, como les comentaba, son dos líneas de pensamiento las que estábamos viendo, los que ven por el tratamiento conservador, los que ven por la atención, la cirugía profiláctica, y hay otro grupo que son de la Universidad de California, en donde están haciendo una cirugía más radical, en donde van por todo el lipoma o por dejar lo menos que sea posible. En cuanto a los resultados, estos tres grupos, pues es los pacientes que tienen mayor recurrencia en cuanto a la sintomatología, son los que se dejan con el tratamiento conservador. Generalmente con ellos, el 19% de los pacientes solamente el 19% de los pacientes alcanzan a ya no tener síntomas o ya no desarrollar más síntomas, teniendo también unas complicaciones como de aproximadamente el 6%. En cuanto a el grupo de neurocirujanos que optan por la cirugía profiláctica, el resultado de ellos es un 39% de pacientes que ya no recurren, que ya no presentan sintomatología después y un 6% de complicaciones. Y el grupo que hace la cirugía más radical, pues solamente es uno, no hay nadie que haya replicado esos resultados. Ellos están teniendo un beneficio para los niños de un 88%. 88% de los niños ya no vuelven a tener sintomatología o por lo menos ya no progresa. Desafortunadamente, pues es solo un grupo y no se ha podido replicar en otros lugares. En cuanto a la experiencia que tenemos en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, guardando sus debidas proporciones porque no tenemos tantos casos, pues se aproxima más a lo que se está haciendo con el grupo de la cirugía profiláctica. Aproximadamente una mejoría del 30%, 35% de los pacientes,
y alrededor de el 3 o 4% de complicaciones.